Bueno, vamos a seguir hoy estudiando la serie de los héroes de la fe. Entonces, estamos estudiando, para quien no se acuerde, estamos estudiando el capítulo 11 del libro de Hebreos. Y ahí ya vimos algunos de los héroes de la fe, que son Abel, Noé y Abraham, en la primera clase de la serie. Después vimos a Abraham, Moisés y el pueblo. Y la semana pasada vimos Rahab y los espías y la fe del pueblo. Hoy es muy interesante porque estudiaremos 4 héroes, pero son muy peculiares porque tienen casi tantos hechos de fe cuanto hechos de miedo. Algunos quizás hasta los podrían llamar antihéroes. ¿Ya has visto películas de antihéroes? A muchos les gustan más las de antihéroes de que héroes, ¿no? ¿Y quién son? Son los que son tan problemáticos cuanto lo positivo que tienen, ¿no? Y esos 4 son así. Y eso me llamó la atención justamente para cuál la temática de la prédica. Yo creo que esos 4 hombres que vamos a estudiar el día de hoy, por su carácter, por el hecho de que tenían tantas cosas negativas cuanto positivas, eso nos llama la atención para el corazón de Dios. Porque Dios sabe que cualquier persona puede cambiar. Por eso el título de la clase de hoy es Fe de que cualquier persona puede cambiar. O fe de que cualquiera puede cambiar. ¿Fe de que cualquiera? Fe de que cualquiera puede cambiar. Para ser más corto, ¿no? Y bueno, hoy es el último día del mes de agosto. Mañana empieza septiembre. Y vamos a empezar una serie también en septiembre, pero quedé así como, ¿qué hago? ¿Predico ya después que pasó 7 días del mes de septiembre? No, ya hablo, ¿no? O sea, solo un día para septiembre. Entonces, vamos a tener un tema para septiembre y el tema es septiembre con hambre. Entonces, vamos a hablar en septiembre cómo crecer en nuestra hambre espiritual para crecer en algunas áreas. Y cómo dar fruto, cómo crecer espiritualmente y tener hambre de estar más cerca de Dios. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11. ¿Están conmigo, iglesia? Espero que no estén pensando en el maratón que está pasando allá afuera. Bueno, yo estaba a rato. Porque yo estaba hablando con un hermano. A mí me dio mucha ganas no de hacer el maratón porque es el domingo de la iglesia, pero me dio ganas de estar listo para un maratón, de poder correr 43 kilómetros. Imagina hoy si te tocara correr 43 kilómetros. ¿Cómo estarías? ¿No? Bueno, pero no quiero desanimar a nadie. Entonces vamos ahí a Hebreos capítulo 11. ¿Llegaron ahí? Mira lo que dice el versículo 32. Dice la Biblia, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Entonces todo lo que tú ves ahí son hechos increíbles que los profetas hicieron. El autor es inteligente, él está hablando sobre héroes de la fe y él no está hablando sobre las cosas malas que hicieron, está hablando sobre sus buenos hechos. Entonces en el libro de Hebreos como tal no ves los puntos bajos de su fe. Pero habla sobre cosas increíbles, extraordinarias que ellos hicieron. Mira el versículo 37. Vamos a seguir leyendo. Paramos en el 34. Vamos al 35. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, incluso de cadenas y cárceles.
Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no lograran la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. ¡Wow! La Biblia dice que una de las razones que ellos no llegaron a la meta de su fe completa es porque Dios quería que eso pasara en unidad y pasara con nosotros. Imagina, David y Samuel estaban esperando por ti y por mí, por nuestra fe, para que nos acercáramos a ellos y viéramos el cumplimiento de las Escrituras. ¿No es increíble? Sin duda, es increíble. Pero esos 4 personas que vamos a ver tuvieron sus momentos bajos y vamos a ver el ápice de su fe. Porque la descripción de Hebreos 11 no habla de lo que ellos hicieron, habla de lo que los otros profetas hicieron. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces, el primero es ¿quién? Del versículo 32 que vimos ahí. Gedeón. El primero es Gedeón. Vamos a hablar de Gedeón, Barak, Sansón y Jefté. No vamos a hablar de David y Samuel porque ya son muy hablados, ¿no? Entonces, que los otros crezcan y ellos disminuyan, ¿no? Entonces, vamos a hablar de los otros. Vamos a hablar de Gedeón. Primer punto es sobre Gedeón. Vamos a abrir nuestras Biblias allá en Jueces, rapidito. Jueces capítulo 6. Entonces, todos ellos están en el libro de Jueces. ¿Te acuerdas dónde está Jueces? Jueces 6. Entonces, yo quiero darte un poquito de contexto para que puedas entender cuando leamos. ¿Cuál era la condición de Israel en ese tiempo? Una condición problemática desde el punto de vista militar y también desde un punto de vista espiritual. Israel había abandonado a Dios y había adorado al dios Baal. ¿Ya han escuchado? Hoy en día no hablamos casi nunca el nombre de Baal, pero hay muchas prácticas que significan una adoración al propio Baal, a lo que se hacía también en ese tiempo. Antes de levantar a Gedeón, porque es eso lo que Dios hace, él lo levanta, Dios envía un profeta en el capítulo 6 que recuerda el pecado de Gedeón. Pero recuerda también Gedeón que la misericordia de Dios solo iba a venir si él tuviera un acto de obediencia. Entonces, miren el llamado de Gedeón allá en Jueces capítulo 6, versículo 11. ¿Está conmigo, hermanos? Mira el versículo 11. Mira lo que dice la Biblia. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encima que está en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. ¿Ves ahí? El versículo 11 ya enseña un poquito del carácter natural, normal de Gedeón, porque la Biblia dice que él estaba trillando el trigo en un lagar y estaba escondido. ¿Por qué? Porque alguien se esconde porque tiene miedo. No estaba a un lugar público trillando el trigo como normalmente se hacía. Estaba escondido porque tenía miedo. Versículo 12. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. ¿Qué piensa? La afirmación de Dios para Gedeón es proporcional con sus acciones. Para nada. Para nada. Entonces es una buena noticia acercarte a Dios porque Él va a tratar de ayudarte a tener una mejor estima. Si no tienes una buena estima, Dios va a decirte a ti, guerrero valiente. Aunque quizá no seas un guerrero valiente, pero Dios sabe que te vas a transformar en uno, ¿no? Mira el versículo 13. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros,
¿Cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó del Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Aquí vemos la plática de Dios con Gedeón. Y aún no siendo un guerrero valiente, Dios lo creía, lo veía, lo proyectaba y ya lo sabía. Si Gedeón en algún momento va a ser un guerrero valiente. Y le habló como un guerrero valiente. Y eso le ayudó a ser un guerrero valiente. Pero como una de las razones de que no era un guerrero valiente es que él no tenía bien clara sus convicciones sobre lo que había pasado con Israel. Eso es lo que a veces destruye nuestra fe, hermanos. Es cuando no nos ubicamos bien y pensamos, Dios no está bendiciendo mi vida, Dios no bendice mi evangelismo, veo cosas que no van bien en mi vida, pero tú te preguntas, ¿por qué Dios se ha desamparado? Y no te das el tiempo de mirar a tu alrededor y ver lo que tú mismo has hecho. Y las cosas que has perdido ha sido por tu propio pecado. Y Dios sí ha desamparado, pero para darte disciplina como un padre y ayudarte a regresar a Él. Y lo que dice Dios a Gideón en ese momento es, mira, yo no voy a contestarte, no tengo que darte respuestas, solo te digo que ahora vas a pelear con los madianitas y va con la fuerza que tienes. Esa frase es muy impactante en las Escrituras, porque tiene un significado que está por toda la Biblia. Entonces el primer punto para poder tener una fe de que cualquiera puede cambiar es tener la fe de ir con la fuerza que tienes. Primer punto, la fe de ir con la fuerza que tienes. Tú me preguntas, pero Luis, ¿qué significa ir con las fuerzas que tengo? Gracias por la pregunta. No sabría lo que hacer si no preguntaras eso. La verdad solo tengo aquí un guión. Si tú preguntas, si no, se terminaba aquí, ¿entiendes? ¿Qué es ir con las fuerzas que tienes? La primera cosa que significa es no esperar sentirse suficiente. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es comenzar con lo que tienes disponible. Comenzar con lo que tienes disponible. Ni siempre tienes una cantidad o una calidad de cosas disponibles que parecen buenas o que suenan animantes. Pero eso te enseña que tu fuerza es tu obediencia. Tu fuerza no es tu poder humano. Tu fuerza no es qué tanto o qué cuánto puedes hacer con tu propia capacidad. Entonces, Dios no le pidió lo que no tenía, solamente que usara lo poco que tenía, el poquito de guerrero valiente que tenía, para que de ahí pudiera salir un león que iba a conquistar a los madianitas. Sabes, muchos de nosotros hemos utilizado ropas de Nike, ¿no? O quizá no. Bueno, algunas verdaderas, algunas no, pero algo de Nike, ¿entiendes? Y bueno, tiene una campaña publicitaria de Nike muy famosa, que por eso apareció aquí la imagen varias veces, por equívoco, pero quería pedir para poner ahí, de verdad. Y es una campaña que hizo Nike saltar de una compañía mediana para una compañía gigantesca en el mundo, que es la frase, just do it, que es solamente hazlo, ¿no? Y lo que incorpora el emblema de Nike es justamente la misma frase que Dios dijo a Gedeón. Ve con la fuerza que tienes. Por ejemplo, piensa hoy está teniendo en la Ciudad de México un maratón, ¿no? ¿Cuántos de nosotros podemos correr un maratón? No muchos. Pero ¿cuántos de nosotros podemos correr algo? La mayoría, ¿no? Y para correr un maratón, alguien tiene que correr algo. Alguien tiene que correr menos de 1 kilómetro, correr 1 kilómetro después correr 10 kilómetros, hasta finalmente llegar a la capacidad de correr 43 kilómetros. No es un milagro, es una construcción de día tras día, ir con las fuerzas que tienes. ¿Y qué pasa cuando vas con las fuerzas que tienes?
mañana tienes más fuerzas que hoy. Y si vas con las fuerzas que tienes después de mañana, tienes más fuerzas que mañana. Y cuando estás actuando por las fuerzas que tienes, estás creciendo tu fe, estás creciendo tu fortaleza espiritual, estás ganando un bíceps espiritual y ahora consigues jalar más carga espiritual, consigues hacer más. Y entonces, cuando de aquí a 2 meses te digan para ir con las fuerzas que tienes, eso significa mucho, porque ahora tienes mucho más fuerza, porque días y meses antes fuiste con las fuerzas que tenías antes. Yo quiero inspirar a la iglesia a ir con las fuerzas que tienes. A ganar fuerza en hacer, en solamente hacer. Y mira, solamente, como si fuera poco, pero es mucho. Es mucho hacer lo que ya puedes el día de hoy. Y Dios te dio la capacidad. Si Dios te dio la capacidad de llegar al servicio, Dios te dio la capacidad de cantar en el servicio. Si Dios te dio la capacidad de llegar al servicio, te dio la capacidad de dar el corazón en el servicio. ¿Qué hacer? Hacerlo, solamente hacerlo. ¿Sabe? Yo pienso que eso es algo complicado cuando piensas en las filosofías del mundo, ¿no? Porque, bueno, eso ha pasado, ha cambiado en la sociedad, pero de manera general solo se pensaba en el mundo que yo hacía lo que me siento motivado a hacer. Es interesante, cuando tú eres espiritual no piensas así. Tú piensas, yo me siento motivado por hacer, no me siento motivado para hacer. ¿Me explico? No me siento motivado para que después yo pueda empezar a hacer, yo me siento motivado mientras hago, me siento feliz mientras hago. Compartir la fe para mí es así, ¿entiendes? Yo no me siento motivado a compartir mi fe hasta que comparto mi fe. Y después que hablo con la primera persona, yo me acuerdo, wow, es increíble hablar de Dios con personas desconocidas. Y lo que quiero hacer es hablar con más gente. Entonces, y algo que yo pienso que tenemos que mover nuestros corazones aquí en la iglesia para eso, para no sentirnos motivados para empezar, son 2 áreas, ¿no? Una de ellas es corregir y mostrar el pecado de manera sencilla, ¿no? No sé si a ti ya te has pasado alguna vez sentir que decir a un hermano, decir a una hermana, decir a alguien sobre lo que él tiene que crecer, algo que falló, se siente como un parto, se siente como pisar en cáscara de huevos. Como, tengo que, tengo que hacer unas clases de coach o buscar mucho consejo, así como 2 semanas antes de consejo para ver cómo hablo con esa persona. Y se siente una barrera, es como corregir no es el estándar de la iglesia, corregir y ser corregido no es el estándar. Como, no estoy hablando que no es, pero estoy hablando cuando se siente eso, ¿no? ¿Dónde queremos llegar como iglesia? Queremos llegar a un punto donde corregir y ser corregido sea la cosa más sencilla del mundo. Porque estamos en una iglesia, sabemos que no somos perfectos. La Biblia dice que todos pecan. Tú y yo estamos pecando. Entonces, si estamos pecando, ¿qué pasa? Vamos a venir aquí y nuestro pecado va a ser visto. Entonces, pero si un discípulo ve eso y un discípulo ama a Dios y ama a ti, implica que en algún momento te va a corregir. Eso es obvio, es lógica. Pero muchos de nosotros pensamos, no, yo voy a la iglesia para solamente enseñar las partes buenas que tengo, y si ven algo malo, yo quiero solamente ocultar esas partes. Yo quiero animarte que no te preocupes con ocultar tu pecado, pero que también no te preocupes cuando te corrijan, porque no te corrigen porque te juzgan, porque te odian, no, al contrario, porque te aman. Y tú que ves algo, mira, no tienes que ir allá, pero Proverbios 12:1 dice, el que ama la disciplina, ama el conocimiento. Pero el que la aborrece es un necio. Entonces, yo quiero inspirar a la iglesia a cada individuo aquí a amar la corrección. Amar la corrección. En todos los niveles de tu vida. En la carrera. Tú vas a crecer en tu trabajo, ¿cómo? Cuando tú amas ser corregido por las personas que ya saben. Tú vas a crecer en la escuela cuando amas ser corregido por alguien que sabe más que tú. Tú vas a crecer espiritualmente cuando eres corregido por alguien que es más espiritual que tú. Así es como vas a crecer. ¿Están conmigo, iglesia? Entonces, como iglesia, amamos la corrección. Yo que estoy predicando aquí, yo amo ser corregido. Si quieres hablar conmigo de cosas que he fallado, háblame, por favor, dime.
al final del servicio, vamos a quedar aquí cuánto tiempo que sea, porque quiero escuchar lo que tengo que crecer. Una segunda cosa es confesar cosas que son dudosas en tu mente. ¿Sabes? Satanás quiere que pensemos, no quiero temer a hombres y por eso no voy a decir detalles de mi vida a ellos. Y eso es lo que Satanás nos hace pensar. Yo no temo a hombres y por eso yo no les digo. Porque no me importa lo que ellos piensen. Cuando la verdad lo que Dios piensa es, ¿por qué no temes a hombres? No tienes ningún problema de decir todos los detalles sobre lo que pasa en tu mente. No porque debas satisfacción a alguien, sino porque entiendes cómo Dios trabaja y cómo Él protege tu propia mente. Tu mente y mi mente es muy peligrosa. Si no agarramos perspectiva de afuera, wow, qué peligro es donde te vas a meter con tus propias ideas. Entonces, yo quiero animarte. ¿Qué has hecho? Tenemos dos caminos que vamos con cosas que no sabemos que no son pecado, no hablamos, obviamente. Cosas que sabemos que son pecados, a veces hablamos, queremos siempre hablar y hablamos la mayoría de las veces. A veces tardamos un poco para hablar, ¿no? Pero hablamos, ¿no? Es la cultura de la iglesia. Pero yo quiero llegar a un punto medio que es cuando las cosas son dudosas. Cuando no sabes en cuál lugar se encaja, ¿no? Cuando te viene la duda, pero hablo o no hablo, y tú piensas, te viene a la mente la idea, no sé si es sabio hablar, pero la verdad, la duda que te viene a la mente es que tú no quieres identificar así, pero es muy penoso hablar. Eso es la verdad, no estás preocupado si es sabio o no, estás preocupado cómo van a verte a ti. Y no queremos preocuparnos con cómo nos van a ver. Lo que queremos, llegar al cielo. Y sabes, como lo que Israel habló aquí, él dijo, wow, sobre hambre, yo veía hasta sus labios, así yo quiero aprender, seguir aprendiendo, ¿no? Él tiene hambre espiritual. Y estamos en un septiembre con hambre. Septiembre con hambre de crecer espiritualmente. Pero para eso pasar, tenemos que lidiar hasta con las cosas dudosas de nuestra mente. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido eso? Un amigo siempre me decía, pensamientos dudosos y pensamientos negativos son como un nido de pájaros. Entonces, los pájaros vienen a la mente, no a la mente, pero a un lugar, ¿no? Y si nadie los espanta, nadie los quita, ¿qué pasa? Pronto ellos tienen un nido ahí. Llegan un tantito y, como, a ver si es calmo, ¿entiendes? Hasta que ya vio que es, calentito, perfecto. Hacen un nido ahí y tiene varios pájaros. Así son los pensamientos negativos y dudosos. Llega uno, no lo espantas, llega otro, lo dejas, él llama a otro, pronto tienes un nido en tu mente llena de inconsistencias doctrinales, llena de dudas sobre el carácter de las personas. Ya no sabes si puedes creer en las personas que están a tu alrededor. Y Satanás puso ahí algo en tu mente que hasta te estorba leer la Biblia y es como, no puedo creerla. ¿Pero por qué? Porque no lidiaste con cosas grises en tu mente. Yo quiero inspirar a la iglesia a lidiar con tus pensamientos negativos, a lidiar con tus pensamientos dudosos. ¿Están conmigo, iglesia? ¿Cómo hacerlo? Solamente hazlo. Solamente hazlo. Ve con la fuerza que tienes. Yo no me siento preparado para hablar. Exactamente. Haz exactamente como Gedeón. Ve con la fuerza que tienes. ¿Están conmigo, hermanos? Ese es el primer punto sobre Gedeón. Segundo punto es sobre Barak. Y Barak es, quizá de esos todos, es el que menos se fija en las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque Barak es conocido por haber seguido a Débora. Aquí en México, Débora no es un nombre muy famoso, ¿no? Muy ocupado, ¿no? Yo no conozco muchas Déboras. En Brasil sí. Pero mira en Jueces capítulo 4, lo que dice la Biblia. No está tan lejos. ¿Llegaron allá? Mira lo que dice la Biblia. Versículo 4. Jueces 4, versículo 4. En aquel tiempo gobernaba Israel una profetisa llamada Débora.
bueno, estoy leyendo, sí, llamada Débora, que era esposa de Lapdot. Entonces la Biblia dice que en ese tiempo, ¿quién gobernaba Israel? Débora. Débora gobernaba. Y lo que vemos es que Dios le habla a Débora de un mensaje de liberación. Y le dice que ella llame a Barak y reúna 10,000 hombres de Neftalí y Zabulón, 2 de las tribus, y derroten al ejército de Sísara, que era quien los estaba importunando en ese tiempo. La instrucción incluía una condición crucial, que Dios daría la victoria, pero la acción de Dios dependiera también de la obediencia, así como con Gedeón. Entonces, miren el versículo 8, lo que dice ahí. ¿Están conmigo, hermanos? Miren el versículo 8. Barak le dijo: solo iré si tú me acompañas, de lo contrario no iré. Está bien, iré contigo, dijo Débora, pero por la manera en que vas a encarar ese asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Y qué bueno, ¿no? Dios entrega batallas en manos de hombres y de mujeres, ¿entiendes? Dios no se preocupa con tu género para te dar batallas. Y es muy sencillo, porque lo que vemos en la fe de Barak no tenía la fe de ir, pero tenía la fe de seguir a Débora. Esa era una fe que él tenía, la capacidad de, amén, yo no consigo, pero Débora consiguió, voy con Débora, ¿no? ¿Cuál es la segunda fe? La fe de seguir a alguien que tiene fe. Quizá no tengas la fe de hacerlo tú mismo, pero quizá tengas la fe de seguir a alguien que tiene fe. Y él dijo: mira, yo no voy, la verdad, siendo bien honesto, ¿no? Me encanta la honestidad de Barak, ¿no? Falta mucho en el siglo XXI, ¿no? Ese nivel de honestidad, ¿no? Muchos hablan, sí, bueno, claro. ¿No? Siempre me encantaba estar allá en Poli, cuando decían, sí, yo llego para el estudio, y 12 de 10 no llegaban, ¿no? Era como, wow, muy honesto, ¿entiendes? Pero él era honesto. Él dijo, no quiero. Yo sé dónde mi fe alcanza. Y mi fe alcanza ir con Débora. Y qué impresionante, ¿no? Ver que él pudo sostenerse en su fe, aunque era poquita, haciendo lo que realmente estaba al alcance de su fe, que era seguir la fe de alguien que tenía fe. Y yo quiero inspirarte, ¿sabes? Sin duda estamos aquí, todos nosotros tenemos fe, ¿no? Tenemos fe, pero no todos tenemos fe para la misma cosa. No todos tenemos fe para la misma cosa, ¿no? No todos tenemos, por ejemplo, yo, hablando de mí, yo no tengo fe para estar en el coro hoy en día, ¿no? yo, ¿entiendes? Quisiera tener esa fe, ¿no? Del coro, porque yo siento mi voz, mi tono no llega, ¿entiendes? Pero tengo la fe de cantar con todo mi corazón abajo, ¿entiendes? Esa fe yo tengo. Y bueno, no tengo que estar en el coro, esa es otra cosa, no sé por qué estoy hablando de eso. Pero yo quiero preguntarte, ¿cuál es una cosa de tu vida que tienes que crecer y tú no tienes la fe para hacerlo, pero conoces a alguien que tiene esa fe? ¿Sabes? Alguien que tiene esa fe. ¿Y qué puedes hacer? Tú puedes hacer, yo no consigo, pero yo puedo ir con Débora. Yo puedo ir con ese hermano, yo puedo ir con esa hermana. Y yo quiero agarrar de la fe de él. Yo quiero entender qué él hace, cómo él hace, cómo él entiende esa situación. Yo quiero acercarme y yo quiero ser alguien con esa fe. Yo quiero tener esa ganancia, esa meta, ¿no? Entonces, quiero inspirar a la iglesia a tener la fe, de seguir a alguien que tiene la fe que tú no tienes. Y eso se llama imitación, ¿no? Y se llama imitación. Es la imitación de 1 Corintios 10:1, donde Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Obviamente Pablo no estaba hablando sobre imitar sus acciones. Si vas a Hebreos, dice en Hebreos sobre imitar la fe, no sobre imitar las acciones.
Y tú imitas la fe y eventualmente puedes hacer mejores acciones de la fe de quien imitaste. Porque no estabas imitando puras acciones como un robot, estabas imitando el espíritu, la visión, estabas imitando cómo esa persona veía y ahora puedes ver de manera igual. Imagina, a mí me encanta cuando eso pasa. Yo he visto algunas veces a lo largo de los años, cuando alguien imita tan bien la fe de otra persona, que esa persona era un estándar de fe para la persona 2, persona 1, ¿no? La persona 1 era un estándar de fe para la persona 2. Pero la persona 2 fue tan buena en imitar la fe de la persona 1 que ahora la persona 2 se convirtió en un estándar de fe para la persona 1. Y antes este discipulaba a este, pero este discipula a este. Es increíble, hermanos. Algunos vemos como, ay, qué mala onda. No, qué mala onda. Qué increíble que alguien creció. Qué increíble. Qué increíble que alguien creció para ser mejor que tú. Qué bueno que alguien se inspiró en ti y ahora hace mejor que tú. Al vez de quedar con envidia, inspírate, imita su fe. Haz tan bien cuanto él. Tenga la fe de seguir a alguien que tiene fe. Y eso es tan increíble en la iglesia, porque yo veo todo el tiempo personas que tienen más fe que yo. Y yo quiero, wow, ¿qué puedo hacer para imitar lo que pasa con él? ¿Sabes? Lo que él hace. Y yo creo que ese es algo que Dios quiere inspirar a todos nosotros a poder tener. Yo hablé la semana pasada, sé que hablé la semana pasada, pero quiero hablar de nuevo de Salomón, ¿no? Salomón está allá. Y Salomón, lo que yo veo de Salomón es que él imita la fe, ¿no? Él habla de los hermanos allá de Nueva York y habla con un tono de admiración, no por ellos, pero de la fe que ellos tienen. Y yo veo la fe que él ha aprendido a tener por haber imitado a la fe de los hermanos de Nueva York, ¿no? Y hay cosas entre las regiones, hay cosas que solo la región norte hace, ¿no? Hay cosas que solo están pasando en la región sur. Imagínense cómo regiones nos imitamos a nosotros, hasta entre regiones. Nos imitamos entre charlas bíblicas. Mira lo bueno que esa charla está haciendo. Mira lo bueno que ese líder está haciendo. Mira lo bueno que ese hermano está haciendo o que él quiere hacer. Y yo no quiero pensar mal, yo quiero imitar a la fe. ¿Está conmigo, iglesia? Ese fue Barak. Tuvo muchas fallas, pero tuvo la fe de seguir a alguien que tenía fe. Y mira eso, está en Hebreos 11, en los héroes de la fe. A mí me inspira muchísimo. ¿Quién era el tercer? ¿Se acuerdan del tercer? Sansón. Ese sí para mí, Sansón para mí era el que más se me dificultaba entender. No sé ustedes. Si tú lees la historia de Sansón, yo creo que vas a ver que este hombre es un completo antihéroe, ¿no? Él estaba ahí súper desinteresado de los intereses de Israel. Él estaba preocupado con su propio ombligo, estaba con mujeres, ¿entiendes? Solo se interesaba por su propia relación, quería Dalila a cualquier costo, ¿no? Es como, papá, dame Dalila. Era súper como un niño, era como un niño mimado, consentido, ¿no? No, yo quiero. Papá dijo, no, yo quiero, papá. Si no, ¿entiendes? Era así Sansón. ¿Y tú crees que un hombre así podría estar en los padres de la fe? ¿En los héroes de la fe? Es algo que a mí me causa, ¿entiendes? Me bola mi mente, ¿entiendes? ¡Wow! Es de ahí donde saqué el título, ¿entiendes? La fe de que cualquier uno puede cambiar. Porque yo pienso, si Sansón puede ser un héroe de la fe, cualquier uno puede ser un héroe de la fe. Jueces capítulo 16, vamos a ver allá. ¿Están conmigo, hermanos? Algunos están hablando ahí de Ariel. Qué malvados, ¿entiendes? Claro que no. Ariel, Sansón, Ariel, mucho para abajo, ¿entiendes? Mucho para arriba. Para arriba. Incluso, bueno, una de mis oraciones ahí es que Ariel empiece su noviazgo en 2025, ¿no? Solo hablando para que sepan. Bueno, Jueces 16. ¿Llegaron allá? Entonces, ¿te acuerdas? Así como Hebreos 11, yo te comenté
los hechos negativos de Sansón, pero no voy a enfocarme en él, porque si no, nunca te voy a decir cuál parte es. Él es un héroe en la fe, ¿no? Entonces, Jueces 16, versículo 28. Mira lo que dice. Jueces 16, versículo 28. Dices, entonces Sansón oró al Señor: oh soberano Señor, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Luego Sansón palpó a las dos columnas centrales que sostenía el templo y se apoyó contra ellas, la mano derecha sobre uno y la mano izquierda con los filisteos sobre la otra, y gritó: muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. Piensa bien, Sansón era un guerrero, literalmente. Su función en ese entonces era matar personas, ¿no? Lo que él hizo al final de su vida, después de todas las tonterías que había hecho, dice la Biblia, fue más de lo que había hecho en toda su vida. Con un solo hecho. Y mira, la Biblia dice que él quería matarse a sí mismo junto con los filisteos, implicando que no sabemos bien al cierto si Sansón es alguien que estaría en el cielo, ¿entiendes? Es un tema para otro día. Pero quizás sí, porque está en los héroes de la fe, pero al mismo tiempo, ¿cómo? ¿Entiendes? Es algo que no sabemos. Pero la Biblia dice que en su último momento de vida, él quería borrar su pasado. Él quería acabar con lo que había hecho, las consecuencias negativas del pasado, de su pasado pecaminoso. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces, lo único que yo veo aquí para considerar Sansón un héroe en la fe, es que tuvo la fe de arreglar, entre comillas, su pasado, ¿no? Entonces el tercer punto es ese, fe de arreglar tu pasado. La fe de arreglar tu pasado. Diferente de Judas, por ejemplo, que ves donde arreglar el pasado de Judas significaba luchar para mantener Jesús vivo, significaba luchar por cambiar la situación. En el caso de Sansón ya no más, porque había perdido su pelo, había perdido sus ojos, estaba mal y los filisteos estaban dominando sobre Israel. Y él pensó, mira, lo único que tengo es un tiro, ¿no? Y ahora necesito matar todos los pájaros posibles con un tiro. ¿Cuál es ese tiro? Es matarme a mí con todos ellos. Y dice que mata muchos filisteos, lo que seguramente ayudó en la guerra de los israelitas contra los filisteos. Entonces, de cierta manera, sí arregló su pasado. Y yo quiero animarte a que tú puedas tener la fe de arreglar tu pasado. ¿Cómo arreglas tu pasado? Que tu pasado ya no vivas más contigo. Arreglas tu pasado cuando, así como Sansón, agarra las columnas de la construcción del pasado en tu mente y en tu corazón y las destruyes de una vez. Para que el pasado ya no sea más lo que te está comandando, lo que te está dirigiendo, ¿entiendes? Sí, el yo del pasado era así, pero yo ya no agarro más del pasado, ¿entiendes? Es por eso que, bueno, hablaron de Ariel y para mí Ariel es un gran ejemplo. Ariel es un hombre que físicamente me da un poco de miedo, ¿no? Ya he peleado con él, o sea, de jugar, obvio, ¿no? Jugar, ¿no? Y él es muy fuerte, ¿no? Y esta semana Ariel cumplió 4 años en su fe, ¿no? Y cuando yo veo a Ariel, yo veo a alguien que no tiene más nada de su pasado. Su pasado quedó en el pasado. Tanto en su área familiar, su relación con sus familiares, con todos,
su carácter. Él ha crecido tanto a punto de que el pasado está en el pasado, está enterrado. Y yo quiero preguntarte, ¿tu pasado aún está en pie en tu mente o tu corazón? Si sí, quizá hoy es el día para agarrar la fe. Quizá la fe de alguien como Ariel, para poder arreglar tu pasado. Y mira, no tienes que vivir un largo proceso para arreglar tu pasado. Así como Sansón, una acción arregla tu pasado. Una acción bien hecha. Una acción del profundo de tu entendimiento, del profundo de tu conciencia, del profundo de tu corazón. Yo quería preguntarte, ¿hay alguien que aún tiene esa amargura del pasado? ¿Entiendes? ¿Alguien que aún no has perdonado? ¿Hay alguien que tú perdonaste, regresó la amargura? ¿Entiendes? ¿Hay algo? Si hay algo del pasado o algo, alguna manía del pasado, alguna manera de cómo vivías, es tiempo de crucificarlo para poder arreglar tu pasado. ¿Están conmigo, hermanos? Eso es lo que veo de la fe de Sansón. Vamos a ver sobre la fe de Jefté. Vamos a ver Jueces capítulo 11. Jueces capítulo 11. Y bueno, vamos a hablar ahí ahora. Jueces 11. Mira, Jueces 11, versículo 1 al versículo 9. ¿Llegaron allá? Jefté, el galadita, era un guerrero valiente, hijo de Galad y de una prostituta. Galad también tuvo hijos con su esposa, quienes cuando crecieron echaron a Jefté. No tendrás parte en la herencia de nuestra familia, le dijeron, porque eres hijo de otra mujer. Entonces Jefté huyó de sus hermanos y se fue a vivir en la región de Tob, donde se juntaron unos hombres sin escrúpulos que salían con él a cometer fechorías. Después de algún tiempo, cuando los amonitas hicieron la guerra contra Israel, los ancianos de Galad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Ven, le dijeron, sé nuestro jefe para que podamos luchar contra los amonitas. Jefté les contestó, ¿no eran ustedes los que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué me vienen a verme ahora, cuando están en apuros? Los ancianos de Galad le dijeron, por eso ahora venimos a verte. Ven con nosotros a luchar contra los amonitas y serás el caudillo de todos los que vivimos en Galad. Jefté respondió, si me llevan con ustedes para luchar contra los amonitas y el Señor se los entrega, entonces de veras seré el caudillo de ustedes. Y lo que pasa es que Jefté va y lidera a los israelitas. Cuarto punto y cuarto tipo de fe, la fe de suplir las necesidades. Percibes que Jefté fue muy humillado por sus hermanos, ¿no? Y por la plática que ellos tienen, yo entiendo que Jefté no tiene amargura con ellos. Pero no es porque no tienes amargura que tampoco tienes que acercarte a quien tanto te hizo daño. ¿Me explico? Perdonar no implica necesariamente estar cerca. Quizás sí, pero no necesariamente. Pero perdonar es olvidar, ¿entiendes? Y yo siento que había perdonado, pero, mantengo distancia, estoy bien, ¿entiendes? Ahora con mi vida, ¿no? Pero ellos tenían una necesidad. Y ellos tuvieron el corazón de ¿qué? De ir hasta él y pedirle, lidéranos por favor. Y él dice, pero, ustedes me habían hecho tanto daño, ¿quieren mismo que yo los lidere? Sí. Y si nos lideras, hasta vas a poder ser nuestro líder. Y entonces él dice, bueno, está bien. Y obviamente tenía la condición de ser líder, que es un problema, pero tuvo la condición de ayudar, ¿no? Entonces, la cuarta fe es la fe de suplir las necesidades. Muchas cosas que hacemos, hermanos, que nos toca hacer como discípulos, es hacer porque es una necesidad, ¿no? Yo pienso en los universitarios allá. Universitarios, la semana pasada estábamos teniendo un nuevo flyer cada día de la semana, porque hay charlas diarias ahí, ¿no? Y quién sabe quién estaba haciendo esos flyers, ¿no? Pero alguien estaba haciendo y se estaba levantando por las necesidades. Y
Y así es, todo el tiempo están saltando en la iglesia, está saltando en la iglesia, está saltando en la comunidad, en donde tú estás, necesidades. Y cuando tú ves una necesidad no suplida, solo hay una respuesta para eso. Alguien no tuvo la fe de suplir las necesidades. Alguien no tuvo la fe de suplir un hueco que tenía el reino de Dios. Y bueno, yo creo que todos nosotros estamos aquí. Dios nos permite ver las necesidades para que nos apuntemos. Y yo quiero darte un reto la próxima vez, un reto muy sencillo. La próxima vez que veas una necesidad, apúntate para suplir la necesidad. Apúntate para decir, mira, yo hago, ¿entiendes? Déjalo conmigo, confíame, yo lo hago. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí, tengo la fe de suplir las necesidades. Si tú realmente tienes esa fe, ¿están conmigo, familia? En conclusión de nuestra serie de los héroes de la fe, terminamos muy bien, porque terminamos con los antihéroes. Y creo que ellos son los que más se asemejan a nosotros. Tú quieres alguien que se conecte contigo, ¿no? No alguien, mira, el rey David tuvo sabiduría toda su vida, Samuel, era un profeta. Estos 4, podemos conectarnos mucho. Fallaron mucho, pero ellos se convirtieron en héroes en la fe. ¿Sabe? Yo quiero especialmente llamar a todos los que son remanentes, todos los que tienen mucho tiempo en la fe. Esa clase, esa serie de estudios, esta serie de sermones es para ustedes, ¿entiendes? Para que vivas por la fe. Y la verdad, Dios tiene una expectativa de los remanentes, es levantarse como héroes de la fe en la iglesia. Es decir, es que alguien puede decir, mira, este hermano, esta hermana tiene 15 años en la fe, ha perseverado, mira cómo está feliz, mira cómo está echando ganas en su fe, mira cómo él está dando todo su corazón. Y alguien del primer año en su fe, alguien con 3 meses pueda creer, wow, la vida cristiana es tan intensa, pero yo sé que voy a llegar a los 15, 20 y voy a llegar al cielo, es posible. Yo quiero darte la fe de que tú puedas ser una referencia en la iglesia. Si eres un remanente, déjate de esconder. Levántate para ser un héroe en la iglesia. Y tenemos muchas personas que levantar aquí, remanentes que se han levantado fuertemente. Pero necesitamos, hermanos, que todos se levanten. Porque la verdad, si te acuerdas del título de la clase, la fe de que cualquiera puede cambiar. Entonces, ¿eso es para quién? Es para todos, porque cualquiera puede cambiar. No importa con qué fe llegaste hoy, tú puedes salir con una fe diferente. ¿Se acuerdan? Estamos empezando hoy es agosto, pero estamos empezando en noviembre con hambre. Y lo que vamos a hacer en noviembre, en septiembre, septiembre, vamos a crecer en nuestra hambre espiritual durante este septiembre con hambre. Y para Dios sea la gloria. Amén. En ese momento vamos a tener unos 5 minutos de receso para confraternidad.